Buenas tardes. En la fecha 21 de junio del año 2023, nos encontramos en esta sala virtual para continuar con la audiencia en el expediente 28-2017-49, en los seguidos contra el ciudadano Rómulo Jorge Peñaranda Castañeda y otros a quienes se les sigue proceso penal por el delito de lavado de activos en agravio del Estado. Bien. Vamos a pedir a los que ya están enlazados, se pueden acreditar por el Ministerio Público. No le escuchamos, doctora. Muy buenas tardes, señorita juez y demás sujetos procesales. Norma Giovanna Mori Gómez, fiscal provincial del segundo despacho del equipo especial. También participa como interconsulta la fiscal adjunta provincial Katy Lanasca Vargas. Gracias. Preséntese. Muy buenos días, señorita magistrada y todos los presentes. Katy Lanasca Vargas, fiscal adjunta del equipo especial, con registro CAL número 74740. Y como participo en esta audiencia como fiscal adjunta en apoyo. Gracias. Por la Procuraduría Pública. Buenas tardes, señorita juez, señorita representante del Ministerio Público, con todos los presentes. Por la Procuraduría Pública DOC, Miguel Ángel Chero Pretel, con registro del Colegio de Abogados de Lima, número 41480. Con los demás datos ya consignados en la audiencia pasada, en esta oportunidad también participo con abogado interconsulta, el doctor Luis Barrales Iguas y la doctora Karen Elespuru, a quienes se tomarán el uso de la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes, señorita magistrada. Como abogado interconsulta de la Procuraduría Pública DOC, el abogado Luis Rolfo Barrales Iguas, con CAL 75181 y los demás datos consignados en los escritos interpuestos en el presente proceso penal. Cedo la palabra a la doctora Karen Elespuru. Gracias. Buenos días con todos. Karen Elespuru Stavridis, identificada con registro CAL 31465. Gracias. Bien, abogado de Rómulo Jorge Peñaranda Castañeda. Abogado de Rómulo Jorge Peñaranda Castañeda, asistente a audiencias. Sí está presente, sí, señorita magistrada. Sí, doctora, ¿qué tal? Buenos días con todos. Rolando Márquez Cisneros, abogado del señor Rómulo Jorge Peñaranda Castañeda, con registro del Colegio de Abogados de Piura 1175 y demás datos ya consignados en autos. En este caso me acompaña como interconsulta el doctor César Augusto Tuya Jara, quien se va a presentar en este momento. Muy buenos días, señorita juez, señorita fiscal, abogados todos. César Augusto Tuya Jara, identificado con registro del Colegio de Abogados de Ancash 1630, abogado interconsulta del señor Rómulo Jorge Peñaranda Castañeda. Bien, abogado de Jorge Rómulo Peñaranda Málaga. Buenos días, doctora. Le saluda Fernando Silva La Rosa con CAL 34798. Tengo la defensa del señor Jorge Peñaranda Málaga y tengo un abogado de interconsulta también en la sala virtual. Buenas tardes, señora magistrada. En calidad de abogado de interconsulta, Hugo Jiménez Lizama, con registro del Colegio de Abogados de Lima 68445. Bien, abogado de Alfa Cónsul, Sociedad Anónima. Muy buenos días, señorita magistrada. Mi nombre es Andy Carrión Centeno, con colegiatura de abogados de Lima 48107 y con demás datos ya consignados en audiencia previa. Muchas gracias. Bien, vamos a pedir al Ministerio Público a efectos de que proceda a dar lectura a su escrito, por el cual levanta observaciones planteadas por la Procuraduría. ¿Me escuchó, Ministerio Público? Asistente, de cuenta, ¿hay algún problema con el enlace, Ministerio Público? Sí, doctora, voy a verificar un momento. Sí, ya se solucionó, señorita juez. Mil disculpas. Ah, bien.
Sí, doctora, le estamos pidiendo para que dé lectura a su escrito ingresado con cargo 18101-2023, por el cual usted levanta observaciones planteadas por la Procuraduría. Gracias, señorita juez. Sí, conforme a lo dispuesto por su digna judicatura, este Ministerio Público ha cumplido con levantar las observaciones formuladas por Procuraduría Pública, delimitándose en los puntos 3.3 y 3.4 de su escrito de absolución. Respecto a la observación 3.3 referida al monto correcto de los actos de transferencia de dinero ilícito durante el año 2014 que habría recibido el acusado Peñaranda Castañeda, que Peñaranda Castañeda hizo transferencia a su coacusado Jorge Rómulo Peñaranda Málaga a través del BBVA, del escrito requerimiento se consignó en el párrafo 9 un monto en el cual se advierte un error material, en el cual se estableció como actos de transferencia a favor de Rómulo Peñaranda Málaga por la suma de $23,360. Sin embargo, se tiene en cuenta lo señalado en la página 45, 47 y 60 del requerimiento fiscal, en el cual se desprende que Rómulo Jorge Peñaranda Castañeda realizó transferencias a favor de su coacusado por una suma total de $30,360. En tal sentido, el 9º párrafo de mención debe ser precisado del siguiente modo. Durante el año 2014 realizó actos de transferencia del dinero ilícito hasta por la suma de $30,360 a favor de su coacusado Jorge Rómulo Peñaranda Málaga. Estos haber recibido a través de su cuenta BBVA. En relación a la observación 3.4, que también se precisa la imputación fáctica en cuanto al acusado Jorge Peñaranda Málaga a propósito de $1.050.000 de la offshore de Odebrecht, del requerimiento mixto correspondiente en el capítulo 3.3, imputación penal concreta, Jorge Rómulo Peñaranda Málaga, a folio 60, en el párrafo tal, se consignó como acción concreta del acusado el término realizó. Sin embargo, considerando lo señalado en la página 58, se desprende que el término correcto es recibió. Por lo tanto, se precisa que este párrafo correspondería al de la siguiente manera. A partir de julio del 2012 a septiembre del 2013, recibió conjuntamente con su coacusado Rómulo Jorge Peñaranda Castañeda dinero ilícito de la offshore de Odebrecht Iron Group hasta por la suma de $1.050.000. Esto es, señorita juez, en cuanto a las precisiones que se nos dispuso que levantáramos y este Ministerio Público ha cumplido con dicho mandato. Bien, Procuraduría, conforme. Conforme, señora juez. Conforme. Bien, vamos a hacer un breve receso para luego emitir decisión en cuanto a las observaciones formales al requerimiento de acusación planteado por la Procuraduría, así como también los planteados por el abogado del acusado Rómulo Jorge Peñaranda Castañeda. Bien, vamos a hacer un breve receso de 10 minutos. 10 minutos y retornamos. Bien, resolución número 9, 21 de junio del año 2023, autos y oídos. Con el escrito de subsanación presentado por el representante del Ministerio Público, ingresado a esta judicatura el día 13 de junio del 2023 y considerando. Asunto: resolver las observaciones formales al requerimiento de acusación planteado por la Procuraduría Pública, asimismo al planteado por el abogado del acusado Rómulo Jorge Peñaranda Castañeda contra el requerimiento resarcitorio realizado en audiencia de control de acusación. Precisamos, en cuanto a las observaciones planteadas por el abogado del acusado Jorge Rómulo Peñaranda Málaga. Posición de los sujetos procesales. Punto 2.1. El abogado de la Procuraduría Pública ha realizado las siguientes observaciones formales a la acusación. Primero señala como
Observación que el Ministerio Público precise sobre las modalidades de conversión que se configura a propósito de la entrega de dinero a Clinfer Aervices Limitada y Aeon Group, Randall Investment, Sociedad Anónima, que están vinculados con el título de tipificación en razón de que no se habría especificado la modalidad particular del tipo penal de lavado de activos, si es por conversión, transferencia, ocultamiento o tenencia. Que se precise sobre la modalidad de conversión que configura a propósito de las entregas de dinero, como lo ha expuesto el representante del Ministerio Público en uno de los hechos atribuidos al señor Rómulo Peñaranda Castañeda, que tiene que ver con el periodo de tiempo comprendido años 2010 al 2013. De ese periodo, Fiscalía no habría precisado cuál es la modalidad que se le estaría atribuyendo expresamente. Plantea como segunda observación que el Ministerio Público incluya como imputación alternativa la modalidad de conversión por los préstamos realizados por el acusado Rómulo Jorge Peñaranda Castañeda al cónsul Sociedad Anónima dentro de las modalidades que habría utilizado para el delito de lavado de activos, que se entiende el hecho de haber realizado préstamos a la empresa como lo ha señalado en el apartado de hechos concomitantes, primera modalidad de préstamos, que Fiscalía ha descrito el dinero que habría ingresado. Como tercera observación, señala que el Ministerio Público precisa el monto correcto de los actos de transferencia de dinero ilícito que durante el año 2014 el acusado Rómulo Jorge Peñaranda Castañeda hizo a favor de su coacusado Jorge Rómulo Peñaranda Málaga a través del Banco BBVA Continental. Solicita que se precise un monto en los hechos concomitantes expuestos por la Fiscalía de su requerimiento. Se precisa que el señor Peñaranda hizo transferencia al señor Málaga por el monto de 13.760 y además por el monto de $16.000, que hacen un total de 30.360. Además de la imputación penal concreta contra el señor Málaga, la Fiscalía describe un monto que habría sido transferido en la suma de 30.360 soles. Cuarta observación, para que precise la imputación fáctica en cuanto al acusado Jorge Peñaranda Málaga a propósito de la suma de 1.050.000 provenientes de Aeon Group Offshore Odebrecht, solicitando que la imputación concreta el extremo acusatorio requerimiento, atendiendo a que la Fiscalía mencionó que dicho acusado conjuntamente con su coimputado Peñaranda obtuvieron dinero ilícito de las offshore cuando sobre el mismo hecho en relación con el imputado Castañeda la acción descrita es de haber recibido. En ese sentido solicita que la Fiscalía subsane esta omisión. Quinta observación, señala que se precise la modalidad de conversión a propósito de las entregas de dinero a Aeon Group, Randall Investment, Sociedad Anónima en cuanto a Jorge Rómulo Peñaranda Málaga, que se ha señalado de manera general las modalidades de conversión, ocultamiento y transferencia, que se especifique la modalidad en cuanto al delito de lavado de activos, la modalidad de conversión a propósito de la entrega de dinero. 2.2. El abogado defensor de Jorge Rómulo Peñaranda Málaga ha realizado las siguientes observaciones formales a la acusación. Como primera observación, que la reparación civil propuesta es una pretensión astronómica que Fiscalía solo ha decidido redactar el monto que estima conveniente sin haberse realizado un análisis crítico del supuesto daño causado a la parte agraviada, que no se han fundamentado los requisitos de atribución nexo causal daño civil, que no es legítima la postulación de un resarcimiento por cuando su patrocinado no tiene la calidad de funcionario público. Como segunda observación, para que la Procuraduría precise sobre la reserva de acudir a la instancia civil. Tercera observación, en el sentido que el monto propuesto de $2.238.937 americanos no correspondería, toda vez que la cuantificación por concepto de daño extrapatrimonial, daño producido a la identidad del Estado, deberá determinarse en base a criterios de cuantificación aplicados al caso concreto. Cuarta observación, en el sentido que la Procuraduría estaría planteando considerar el daño punitivo como si fuera parte de la reparación civil. Habría invocado inclusive jurisprudencia del Quinto Pleno Jurisdiccional Supremo Laboral. Absolución del Ministerio Público. A las observaciones ha absuelto el Ministerio Público con los siguientes argumentos. Ha señalado que es potestad del representante del Ministerio Público plantear los hechos y la imputación. Las observaciones 1, 2 y 5 planteadas no pueden ser estimadas
conforme a lo establecido en la casación número 1450-2017, del 23 de abril del año 2019, en el cual los efectos formales se refieren a los fácticos y en cuanto a los juicios de subsunción que pretende la Procuraduría discutir en esta estadía, lo cual no puede ser atendido, los que serán dilucidados en etapa de juzgamiento. En cuanto a la observación 3 y 4, el Ministerio Público ha señalado que lo precisará mediante escrito. Absolución de la Procuraduría las observaciones planteadas por Jorge Rómulo Peñaranda Málaga. 2.5. El abogado de la Procuraduría ha absuelto las observaciones planteadas por la defensa técnica del citado procesado con los siguientes argumentos. Con relación a la reserva de la Procuraduría, que la Procuraduría señala en el punto 56 de su escrito en cuanto a la pretensión civil, es el hecho de que es cuando se pueda generar otros daños y otros hechos que generen daños indemnizatorios, por lo que la Procuraduría hace la reserva correspondiente a fin de que estos hechos o cuestiones que involucran la responsabilidad civil de personas que participan en el proceso, los que no se ven en este proceso y que por tanto se reserva el derecho de acudir contra ellos en la instancia correspondiente, como toda persona que se puede ver afectada. Respecto a lo que señala la defensa en cuanto a los conceptos, a la fundamentación sobre la indemnización por daños extrapatrimoniales, plasmado en su escrito, que hace alusión al principio y a los elementos de la identificación del daño y luego para la cuantificación de esta, que el Código Civil permite que a diferencia de los daños materiales pueden identificarse con montos específicos y exactos. En lo que respecta al daño extrapatrimonial, el artículo del Código Civil permite que esos criterios de equidad posibilitan que se realice reparación civil tomando como referencia montos efectivamente lavados por cada una de las peticiones del delito. A partir de ahí es que se aplican criterios como los que señala la defensa, la envergadura del proyecto, la afectación y el impacto social del hecho, que es materia de investigación, que asimismo se ha tomado como referencia la cuantificación, las funciones que cumple la reparación civil, haciendo distingo entre funciones de la responsabilidad civil, entre las cuales se encuentra la función resarcitoria, la función disuasiva, preventiva y otros conceptos. Respecto a la función sancionadora de la responsabilidad civil, que no está prohibido en el Código Civil, que no existe norma en el Código que lo prohíba o restrinja. Fundamentos normativos y jurisprudenciales. 3.1. El artículo 349 del Código Procesal Penal prevé que la acusación fiscal será debidamente motivada y contendrá los datos que sirvan para identificar al imputado, la relación clara y precisa del hecho que se atribuye al imputado con sus circunstancias precedentes, concomitantes posteriores, en caso de contener varios hechos independientes de separación y el detalle de cada uno de ellos, los elementos de convicción que fundamenten el requerimiento acusatorio, la participación que se atribuye al imputado, la relación de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal que concurre el artículo de la ley penal que tipifica el hecho, así como la cuantía de la pena que se solicita, el monto de la reparación civil, los bienes embargados e incautados al acusado, terceros civiles que garantizan su pago y la persona a quien corresponda percibirlo, los medios de prueba que ofrezca para su actuación en la audiencia. 3.2. El acuerdo plenario número 6/2009 CJ precisa que el juez penal tiene que realizar control de legalidad sobre el ejercicio de la acción penal por cuanto el procesamiento de quien resulte emplazado por el fiscal requiere autorización o decisión judicial, por lo que corresponde al juez evaluar si la promoción de la acción penal se amolda o no los requisitos que establece la ley procesal penal. 3.3. Asimismo, la jurisprudencia ha señalado que el control formal es el primer control sobre el cual debe recaer meramente sobre cuestiones que no requieran una discusión extensa ni subsanaciones reiteradas o tediosas, sino únicamente sobre temas puntuales, cuya aclaración incluso puede acontecer en el mismo acto de la audiencia. 4. Análisis del caso concreto. Se tiene que el representante del Ministerio Público, 4.1, se tiene que el representante del Ministerio Público ha presentado su requerimiento de acusación con el escrito de cargo número 61597 del 2022. Seguido el trámite correspondiente, se ha convocado a la audiencia de control de acusación, siendo que, haciendo valer su derecho de defensa, las partes formularon observaciones según sus posiciones. Ante ello, corresponde emitir pronunciamiento mediante la presente resolución. 4.2. Por relación a la observación realizada por el Procurador Público, esta judicatura advierte
4.2.1. La primera, segunda y quinta observación plantea por el Ministerio Público contra el requerimiento acusatorio en el sentido que no se habría precisado las modalidades de conversión que configuran a propósito de la entrega de dinero de Cleanfer Air Service y AEO Group, Randall Investment Sociedad Anónima. Asimismo, propone imputación alternativa en la modalidad de conversión por los préstamos realizados por el acusado Rómulo Jorge Peñaranda Castañeda a Alfa Cónsul Sociedad Anónima. Luego peticiona se precise la modalidad de conversión a propósito de las entregas de dinero a Aeon Group, Inc. Randall Investment Sociedad Anónima en cuanto a Jorge Rómulo Peñaranda Málaga. Al respecto, se debe establecer que por mandato constitucional, conforme lo prevé el artículo 158 de la Constitución Política del Estado, el Ministerio Público es el titular de la acción penal y defensor de la sociedad. En atención a ello, es autónomo al formular investigaciones de índole penal, como en el presente caso. En tal sentido, está autorizado expresamente por la norma constitucional a peticionar ante el órgano jurisdiccional la imputación objetiva en contra de los acusados. Por tanto, los argumentos esbozados en audiencia por el actor civil respecto a los puntos 1, 2 y 5 no pueden ser atendidos por este despacho en razón que el artículo 98 del Código Procesal Penal faculta al actor civil a intervenir directamente respecto al ámbito de la reparación civil, conforme lo establece expresamente el artículo 92 del Código Procesal Penal. En el presente caso, las observaciones no están referidos a estos extremos. Por tanto, se desestiman las observaciones planteadas como observaciones 1, como las observaciones primera, segunda y quinta. En cuanto a las observaciones 3 y 4, este despacho en audiencia ha escuchado la posición del Ministerio Público, donde ha referido expresamente la existencia de errores en los datos y los mismos que han sido subsanados mediante escrito con cargo 18.102-2023, el mismo que ha sido realizado en audiencia. Y concretamente ha referido que precisa a la observación 3.3 que debe señalarse, que debe decir lo siguiente: durante el año 2014 realizó actos de transferencia del dinero ilícito hasta por la suma de $30.360 a favor de su coinculpado Jorge Rómulo Peñaranda Málaga, recibido a través del Banco BBVA Continental a fin de evitar su procedencia. A la observación 3.4, la aclaración que debe decir: a partir de julio de 2012 a septiembre de 2013 recibió conjuntamente con su coimputado Rómulo Jorge Peñaranda Castañeda dinero ilícito de las offshore de Odebrecht a Aeon Group Inc. hasta por la suma de $1.050.000. Por ello traslado a la Procuraduría en audiencia ha manifestado que se encuentra conforme con la subsanación a las observaciones que habría planteado. Por tanto, se tiene por levantar las observaciones en estos extremos. 4.2.2. A las observaciones planteadas por la defensa del acusado Jorge Rómulo Peñaranda Málaga. En el sentido que la reparación civil que solicita el Procurador Público resulta excesiva y que no se ha tomado en cuenta que su defendido no es funcionario público, que no se han fundamentado los requisitos de factor de atribución, nexo causal y daño civil. En este extremo se debe considerar que el monto de la reparación civil y la condición del agente de ser o no funcionario público en el presente proceso deberán ser evaluados y objeto de probanza en el estadio de juzgamiento. En cuanto a que no se habría desarrollado los presupuestos de la reparación civil como es factor de atribución, nexo causal y daño civil, no es tan cierto, toda vez que la Procuraduría sí los ha desarrollado como se tiene en las páginas 81 y siguientes, luego en la página 126 siguientes del escrito presentado por la Procuraduría Pública sobre traslado de requerimiento mixto. Por tanto, se desestiman las observaciones en este extremo. A la observación 2 de que el Procurador debe precisar sobre la reserva de acudir a la instancia civil. En ese extremo ha señalado el Procurador en audiencia que se reserva el derecho de acudir contra los acusados en otras instancias en caso se generen otros daños por conceptos indemnizatorios, a fin de que estos hechos o cuestiones que involucran la responsabilidad civil de personas que participan en el proceso. Es decir, lo que no se está viendo en el proceso que nos ocupa. Al respecto, se tiene que el artículo 12 del Código Procesal Penal señala precisamente que el perjudicado por el delito puede ejercer la acción civil en el proceso penal o en la instancia civil, pero una vez que se opta por una de ellas no podrá deducirlo en otra vía. En atención a ello se precisa que el actor civil es autónomo en ejercer el cobro de la reparación civil, ya sea en el ámbito penal o civil, pero en el presente caso el actor civil optó por hacerlo en
el presente proceso penal. Por tanto, la Procuraduría Pública ya habría determinado ejercer sus atribuciones en el presente proceso penal, siendo válido la reserva invocada en caso de que se traten de otros hechos dañosos o cuestiones no contempladas hasta el momento, en el ejercicio que le corresponde como parte agraviada en salvaguarda de su derecho, conforme lo señala el artículo 104 del Código Procesal Penal. A la tercera observación, en el sentido que el monto propuesto de $2.238.937 americanos no correspondería en todo caso que la cuantificación por concepto de daño extrapatrimonial por el daño producido a la identidad del Estado deberá determinarse en base a criterios de cuantificación aplicados al caso concreto. Al respecto, como se ha señalado en el primer punto, la Procuraduría Pública representa al Estado peruano en base a las facultades que le otorga la norma procesal penal, específicamente el artículo 38 es autónomo en su petición y esta pretensión civil será objeto de debate y determinación en la etapa de juzgamiento, siendo que en la etapa de control de acusación no corresponde debatir el monto indemnizatorio. Por tanto, se desestima la observación planteada. A la cuarta observación, en el sentido de la Procuraduría estaría planteando considerar el daño punitivo como si fuera parte de la reparación civil, que habría invocado inclusive jurisprudencia del Pleno Jurisdiccional Supremo Laboral. En este sistema de judicatura se estudian los argumentos de la Procuraduría Pública del Estado en razón de que sus argumentos y criterios de justificación de la pretensión civil, en el sentido de que si son válidos o no, deberán ser cuestionados en el estadio correspondiente, debiendo tenerse en cuenta que el monto propuesto por el actor civil es una postulación provisional y que esta, en caso se admita, será debatida en la etapa de juzgamiento. Previa actuación y debate de medios de prueba que actúan las partes. Por tanto, se desestiman los argumentos esbozados por la defensa técnica del acusado. 4.3. Asimismo, este despacho procede a realizar las siguientes observaciones de oficio. 4.3.1. El Ministerio Público no habría señalado cada hecho con sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, debiendo señalar cuáles son los elementos de convicción por cada hecho que plantea. 4.3.2. El Ministerio Público debe precisar en la imputación concreta respecto de cada uno de los acusados, sobre la modalidad o los verbos rectores en el delito de lavado de activos que se atribuye a cada uno, cuál es la conducta desplegada o la fórmula utilizada en cuanto a la conversión, es decir, si esta transformación fue total o parcial, en cuanto a la transferencia, cómo es que se pretendió alejar los activos convertidos de su origen ilícito, de su primera transformación, en cuanto al ocultamiento, en cuál de las conductas se ha manifestado, es decir, si adquirió bienes, si habrían guardado, habrían administrado, etcétera. Se deberá indicar si se trata de dinero, bienes, efectos o ganancias, o únicamente de dinero, y cómo se encuentran vinculados los procesados en cada uno de los hechos que plantea Fiscalía en el punto B de los hechos concomitantes de requerimiento acusatorio, debiendo precisarse el marco temporal en el que habrían ocurrido los hechos, en observancia lo expuesto en el artículo 349.b del Código Procesal Penal. 4.3.3. En cuanto a la tipicidad subjetiva, no se ha señalado si estamos ante conductas realizadas mediante dolo directo o dolo eventual. En la página 56 del requerimiento acusatorio no se precisa al respecto. 4.3.4. En cuanto a los testigos y peritos propuestos como medios de prueba, no se tienen sus números de documentos de identidad, sus teléfonos y correos electrónicos de ser posible, conforme a lo dispuesto en el artículo 349.h del Código Procesal Penal y otras normas concordantes. Decisión. Por los fundamentos antes señalados, el quinto juzgado de investigación preparatoria resuelve, primero, declarar infundado las observaciones 1, 2 y 5 realizado por la Procuraduría Pública. 2, declarar tener por levantar la observación formal 3 y 4 planteado por la Procuraduría Pública. 3. Declaro infundadas las observaciones 1, 3 y 4 planteadas por la defensa técnica del investigado Jorge Rómulo Peñaranda Málaga. 4. Declaro tener por levantar la observación 2 deducida por la defensa técnica del investigado o del acusado Jorge Rómulo Peñaranda Málaga. 5. De oficio se ordena al representante del Ministerio Público para que cumpla con subsanar las observaciones señaladas en el punto 4.3 de la presente resolución. Por tanto, en observancia de lo dispuesto en el artículo 352.2 del Código Procesal Penal, corresponde devolver la acusación a fin de que el Ministerio Público proceda a realizar las aclaraciones y subsanaciones advertidas en el plazo de 4 días hábiles. Bajo apercibimiento, en caso de que no se dé cumplimiento a lo ordenado en el plazo concedido, se pondrá en conocimiento del órgano de control del Ministerio Público. Debiendo la especialista de audiencia poner en conocimiento a las partes sobre el escrito levantamiento de observaciones antes de la fecha de audiencia, que deberá ser el próximo 29 de junio del año 2023, a horas 10 de la mañana.
Asistente, confírmeme la fecha, si estamos libres en ese día. Señorita magistrada, está libre, sin embargo es feriado. Ah, es feriado. Ya, entonces correcto. para el día 30. Los 2 días son feriados, doctor, es un feriado largo calendario. Ya. Si es feriado, entonces vamos a tener que correr. A ver, verifique la siguiente fecha hábil. Para el día 3 de julio, lunes, tiene una audiencia a las 10 de la mañana, es una tutela. Ya, para las 3. Está libre, doctora. Señorita fiscal, ¿4 días está bien? O de repente en menos días, porque en realidad no es bueno, le pregunto, ¿no? Tal vez depende también su carga de trabajo y todo ello, ¿no? Está bien el plazo, señor juez, sino que más bien el acta sí me gustaría tener a la mano para poder cumplir Se su le va a mandato. hacer llegar, se le va a hacer llegar. Bueno, decíamos en cuanto a la fecha, tal vez podríamos adelantar, si usted me dice que lo puede hacer en menos tiempo, tal vez lo podemos ajustar para el día 28. También para avanzar el caso y no le escucho, doctora. Podríamos, por lo menos en 3 días, el 27, cumplir con su mandato. Ya, 3 días. Entonces vamos a poner acá para 3 días. Ya, asistente de audiencia, verifique en la agenda. Doctora, ese día tiene una audiencia a las 10 de la mañana, una excepción de improcedencia de acción. Ya. Entonces, el día 27, el día 28. El día 28 tiene la audiencia a las 10 de la mañana. El día 27 también tiene otra audiencia. En la mañana, pero en la tarde está libre. Ya, entonces el 28 para la tarde. ¿Está bien? 28 en la tarde. Listo, quedamos así. La hora, doctora. Tarde, a partir de las 3. Porque en la mañana me dice que está ocupado, ¿no? Verifique, llame si es posible al asistente de causas para que no haya problemas con las He horas. verificado su agenda, doctora. Ya, entonces quedamos con el día 28 a las 3 de la tarde. Bien. Sí, señor abogado. No le escuchamos, doctor. Sí, señorita magistrada, solamente una cuestión de orden respecto a las intervenciones que se están estableciendo, puesto que en la audiencia pasada había sustentado o propuse que ya debía sustentar la cuestión previa que en su oportunidad formulé, en base al artículo 7º, inciso 3 del Código Penal. Doctor, se quedó en que se iba a hacer el día de hoy, no obstante haberse resuelto, quisiera saber en qué momento a nuestra defensa nos va a permitir oralizar la cuestión previa planteada en su oportunidad. A ver, doctor, está pendiente, no estamos resolviendo aún su pedido, está pendiente que usted lo realice, pero eso va a ser cuando veamos excepciones y cuestiones previas, ahí vamos a atender. Vamos a superar esto del control formal y luego entramos a cuestiones previas y excepciones. Señorita magistrada, si me permite, en las cuestiones que usted está mencionando que es la excepción y es un control material respecto a lo que está formulando, la cuestión previa incluso debería de haberse oralizado antes de las observaciones formales. Y eso lo dice el propio Código Procesal Penal, cuya cita ya le mencioné en las audiencias pasadas. La audiencia anterior usted ha señalado que lo ha planteado la cuestión previa como un medio de defensa. Si es así, se va a ver junto con la excepción. Bien, entonces estamos quedando para el día 28 de junio a horas 3 de la tarde. Bien. ¿Conforme las partes, Ministerio Público? Conforme. ¿Abogado? Conforme, doctora. Conforme, doctora. ¿Procuraduría? Conforme, doctora. Siendo así, entonces damos por concluir la presente audiencia. Ahora es 1 de la tarde. Buenas tardes con todos, con permiso.